¿Quién creó a Dios? No podemos responder a esta pregunta con certeza, pero hay algunas posibilidades. Una respuesta concebible es que alguien o algo más creó a Dios. Sin embargo, esto plantea preguntas acerca de lo que significa ser Dios, con D mayúscula. En primer lugar, si algo más existió antes de Dios y a su vez lo creó, entonces Dios ya no es realmente Dios. Parte de la descripción de su trabajo, al menos en la forma en que lo concebimos, es ser el todopoderoso, eterno y preeminente creador. Pero si algo o alguien más creó a Dios, esto significa, primero, que hubo un tiempo en que Dios no existía, y segundo, que hay un ser más poderoso y preeminente que Él. Entonces ya no es Dios. Pero hay un problema aún mayor. Si la respuesta a quién creó a Dios es, por ejemplo, un alien, entonces la nueva pregunta se convierte en ¿quién creó al alien? Si la respuesta es un estallido de energía lo hizo, entonces la pregunta es ¿qué causó el estallido de energía? Si la respuesta es una reacción química o un proceso biológico o un fenómeno astrofísico, entonces la pregunta es ¿qué los causó? Y el problema sigue y sigue. Un filósofo dio una vez una conferencia sobre cosmología. Después, una viejecita dijo que su teoría sobre el sistema solar era errónea. En su lugar, afirmó: vivimos en una corteza de tierra que está en la espalda de una tortuga gigante. El filósofo respondió: ¿de qué está hecha esta tortuga? La viejecita le dijo: usted es un hombre muy inteligente, pero la primera tortuga está parada sobre la espalda de una segunda tortuga mucho más grande. ¿Pero en qué se apoya esta tortuga?, persistió el filósofo. La viejecita dijo triunfalmente: lo siento, es inútil. Son tortugas hasta el infinito. ¿Cuál es el punto? Bien, es una historia tonta y probablemente ficticia. Sin embargo, demuestra la profundidad del problema. La pregunta no puede ser contestada simplemente afirmando que algo o alguien más creó a Dios. Es cierto que muchos piensan que toda esta discusión subraya lo absurdo de creer en Dios para empezar, así que otra solución posible es sugerir que nuestras ideas sobre Dios son simples fantasías y que la religión es solo una construcción humana y un mecanismo de afrontamiento. Pero aún si se elimina la idea de Dios, el problema no desaparece. La cuestión sigue estando presente. Por ejemplo, ¿cuándo y cómo comenzó el universo? ¿Quién o qué creó el universo? ¿Qué causó el Big Bang? ¿Qué existía antes del Big Bang? ¿Cómo empezó el tiempo y el espacio? Etcétera. Estas son preguntas extraordinariamente complejas que los científicos y filósofos han debatido durante miles de años. Y afirmar que Dios no existe no elimina el problema de la regresión infinita. Todavía nos quedamos intentando determinar la causa precedente de cada evento histórico que retrocede en el tiempo de manera infinita. Pero, a la luz de estas preguntas, una de las soluciones más útiles es volver a la idea de lo que significa ser Dios. Verán, los humanos somos seres contingentes. Nuestra existencia depende de factores externos u otros seres. Necesitamos, por ejemplo, aire para respirar, alimentos y agua para nutrirnos y, en muchos casos, compañía o propósito para tener una vida significativa. Cuando éramos bebés, necesitábamos cuidadores. Si nos hubiéramos quedado solos, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Lo más importante es que nuestra existencia, desde que nacemos, depende enteramente de nuestros padres o de quienes nos críen.
ninguno de nosotros existiría si no fuera por la presencia de estos otros seres. Pero, ¿la cadena de contingencia retrocede infinitamente? Si cada ser del universo fue creado por y dependiente de la preexistencia de otro ser o seres, entonces, ¿cómo explicamos cómo es que estamos aquí? ¿Somos seres contingentes en todo el camino de regreso, como tortugas en todo el camino hacia el infinito? Sabemos que esta regresión infinita no funciona lógicamente. Si el tiempo y la causalidad se extienden hacia el infinito, nunca habríamos llegado al momento actual. La mejor explicación es que en algún momento del camino hay un ser que no es como nosotros. O sea, que no es contingente. Entonces, este ser es necesario. Ser necesario significa que la existencia de uno no depende de nada más. En otras palabras, este ser es autocausado y autoexistente. Este ser a menudo es considerado Dios. Incluso J.L. Mackie, un filósofo ateo preeminente, reconoce que la idea de un ser necesario proporciona una respuesta robusta a la difícil pregunta que se nos plantea. Cada cosa en el mundo es contingente. El mundo como un todo, siendo una colección de tales cosas, es, por lo tanto, contingente en sí mismo. Debe haber una razón suficiente para el mundo que no sea el mundo. Este tendrá que ser un ser necesario, que contiene su propia razón suficiente para existir. Brevemente, las cosas deben tener una razón suficiente para su existencia, y esto debe ser encontrado en última instancia en un ser necesario. Debe haber algo libre de la enfermedad de la contingencia, una enfermedad que afecta a todo en el mundo y al mundo en su conjunto, aunque sea infinita en el pasado. Este entendimiento ve a Dios como el origen de la vida y de la existencia misma. Dios no fue creado. Él es la fuente de toda la creación. Si este es el mismo Dios descrito en la Biblia, en el Corán o en cualquier otra escritura sagrada, esa es otra discusión. Pero al menos uno de los primeros judíos cristianos lo creía así. El apóstol Pablo creía que los teólogos, filósofos y artistas podían llegar a la misma respuesta sobre Dios el Creador. Una vez le dijo a una multitud de oyentes griegos: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por manos humanas. Y no es servido por manos humanas como si necesitara algo. Más bien, Él mismo da a todos la vida, el aliento y todo lo demás, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Quién creó a Dios?